Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. Es evidente que el dato fuerte es la virtual desintegración de la banda sionista y del ejército sionista de ocupación, al menos del oficial, encabezado por, bueno, no se sabe, probablemente por Karina Milei, por su hermano, no lo sé. A Karina le dicen el jefe, por algo será. La derrota que tuvo en la provincia de Buenos Aires fue una derrota gigantesca y naturalmente que no perdió a manos de un proyecto nítido, claro, ni siquiera de una estrategia de campaña, perdió a manos del post-kirchnerismo encabezado por Kicillof y del kirchnerismo al que no le fue tan bien, al kirchnerismo más puro, como el caso de Raberta en Mar del Plata y demás. De todos modos, esto se añade a una larga lista de no que tiene el gobierno de la motosierra, que se la van a tener que aplicar en su cabeza próximamente. En la provincia de Corrientes salieron cuartos, y todo indica que hay distintos escenarios, por supuesto, ¿no? Pero un escenario posible es el de una derrota fenomenal en octubre que los va a despojar del objetivo que tienen, que es alcanzar 83 diputados para garantizar una mínima gobernabilidad. A Milei tampoco lo recibe Trump, él va a Estados Unidos a ver a Fátima Flores y ni siquiera consigue entradas. Está fuera de circulación su cabeza. Ahora, esto significa que estamos entrando a un escenario análogo, comparable, en cuanto a la ecuación de poder al del año 2001. Porque ahí donde decían que eran fuertes en la economía, les está yendo muy mal. Y sobre todo en la economía popular, porque naturalmente, si la política es la ciencia de la experiencia de la conciencia, mucha gente hizo esa experiencia y ahora votó un castigo enorme. ¿Qué va a pasar en la Argentina? Bueno, nosotros trabajamos desde Renacimiento Nacional para superar de una buena vez el ciclo de las eternas recurrencias. No nos olvidamos que Milei procede objetivamente del fracaso del kirchnerismo y del fracaso de Alberto Fernández, de Massa, de Máximo, de Cristina, de todos los que ahora de algún modo se sienten reivindicados con una victoria que es en rigor un no popular a Milei. Y trabajamos para dotar a las fuerzas políticas de relevo, sean estas cuales fueren en principio, de una conciencia programática que evidentemente no tienen. Nadie sabría qué hacer con el poder en la Argentina. A nuestro criterio, con toda humildad, propugnamos, por supuesto, a través de bloque, frente, lo que fuere, unirse todas las fuerzas gremiales de la clase trabajadora argentina para volver a reconstituir un movimiento obrero, ¿verdad? Eso va a generar necesariamente también una rearticulación de un frente empresario de tipo nacional, que está tan castigada la industria argentina, el comercio popular, al menudeo, etcétera, que también tiene sus federaciones y demás, las distintas confesiones religiosas, etcétera. Ahí habría que generar nuevamente un entramado, un tejido, y el proyecto político debe tomar en cuenta esos intereses nacionales. Nosotros desde acá hemos denunciado sistemáticamente al Partido de la Deuda Externa, que es un partido común integrado por un lado por el PJ o el kirchnerismo, que puntillosamente ha respetado
por ejemplo, la deuda infame que contrajo el otro jefe de mafia, que es Macri, ¿verdad? Y Milei, que es el iceberg de eso. Entonces, habría que reconstruir no solo la unidad social, orgánica, popular, sino también una unidad programática contundente, que implique, entre otras cosas, el no pago, la moratoria a la deuda externa argentina, que es un cuello en el pueblo argentino, que implique también un cambio sustancial en la ley de entidades financieras para poner el dinero al servicio del trabajo y la producción, una política exterior soberana y no una política exterior, ni mucho menos una política interna controlada por el sionismo, una política de defensa, una política educativa basada en los valores de la cultura nacional. Todo eso es nuestro trabajo, nuestra revista Renacimiento Nacional, nuestro programa. Lo hacemos con el interés nacional y popular, en serio, no retórico, en lo más profundo de nuestros corazones. Por eso sabemos que en un escenario de crisis lo mejor va a ser retornar a las raíces, no solo a las raíces espirituales, sino también a las raíces doctrinarias que hicieron grande a la Argentina. Sabemos que es difícil, la tarea es larga, pero estamos preparados para sostenerla hasta el fin. Desde ya, muchas gracias. Una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. Hoy estamos con un invitado recurrente, con un gran amigo, un verdadero patriota, un hombre que ha dedicado parte sustancial de su vida a la lucha contra la usura internacional que tiene la forma de deuda externa argentina. Escribió una voluminosísima historia de la problemática de la deuda externa. El amigo don Héctor Juliano. Héctor, no te hemos podido tener por razones accidentales en el estudio. Estás en Zoom. Te enviamos desde ya nuestro agradecimiento por estar en nuestro programa. Bienvenido. Buenas tardes, Pablo y Hugo. Mira, soy yo quien te pido disculpas porque ando con un, digamos, desorden y atraso de mis trabajos y los tiempos, y entonces recurrí a la vía Zoom. Espero que supla un poco la... Escúchame, Héctor, te queríamos preguntar, primera pregunta, el gobierno de Milei, que vos la vez pasada nos dijiste que ya había fracasado desde el punto de vista económico, ahora tuvo una derrota en toda la línea en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, una derrota muy profunda. Bueno, ¿cuáles son los efectos que vos ves en orden, bueno, a la economía, a las finanzas, etcétera? La deuda. Bueno, está bien la pregunta, porque todo el mundo está desgastándose anticipadamente en las eventuales consecuencias políticas, y yo sigo objetivamente la cuestión económico-financiera, enfatizando sobre todo que sigo la parte financiera y no económica, porque cuando hablamos de economía nos referimos a la economía productiva. Y el actual gobierno no tiene política económica, tiene política financiera y no la conocemos cuál es. Pero política económica, yo no conozco política económica del gobierno. La política económica se plasma en el presupuesto. Y desde que asumió, Milei administra la Argentina sin presupuesto, o sea, discrecionalmente. El presupuesto es el plan económico de un gobierno. ¿Dónde está el plan económico de gobierno? En ningún lado. ¿Dónde están las proyecciones de crecimiento, los sectores que va a tener de desarrollo? Nada. Vivimos bajo una política financiera para lograr superávit fiscal. Y el superávit fiscal es para pagar deuda pública y más que nada específicamente intereses de la deuda pública.
Para eso es el ajuste. Ahora bien, el test, digamos así, de este domingo sirvió para poner en claro de que el gobierno se las puede ver mal en las elecciones parlamentarias de octubre. Ahora bien, desde el punto de vista financiero, ¿cuál es, a mi juicio, la clave, fíjense, de las elecciones parlamentarias, que son parlamentarias, es decir, para la composición del Congreso, ¿no? Aparentemente no tan relevantes. La gravedad y la angustia del gobierno es la siguiente, que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, con una hoja de ruta, a llevar a cabo, después de este ajuste que no ha resultado, a llevar a cabo una serie de reformas estructurales, concretamente la reforma laboral que le está exigiendo el fondo para abaratar el costo de la mano de obra. Dos, la reforma previsional para seguir esquilmando a los jubilados de tal manera que los ingresos jubilatorios vayan siendo licuados con el tiempo, es decir, aumentando menos que la inflación. Y en tercer término, que se vaya desprendiendo de todo lo que es peso del gasto social, desde planes sociales, discapacitados, atención médica, que son los temas que están en la palestra. Por eso meten mano en el fondo del ANDIS de la discapacitados, etcétera, como si con eso fueran a solucionar la situación. Ahora bien, esas leyes que pide, esas reformas estructurales que pide el fondo, no que pide, exige el fondo y que el gobierno ya se comprometió, exigen leyes del Congreso. Ya no la puede sacar por DNU como está sacando todas estas modificaciones y ya no tiene asegurado el control parlamentario que se lo apruebe, sea propio o sea de la pseudo oposición que le hace el juego, ¿verdad? Porque mucha palabra en contra de la casta, pero resulta que la casta le votó la ley de bases y le votó la ley y le amparó los principales decretos de necesidad de urgencia. Empezando por el más importante, el robo a los jubilados del 7.2% que le correspondía y que se lo birlaron abiertamente. Algo que corresponde por ley aumentar, que el gobierno trampeó en los datos de la ANSES y sin embargo el Congreso se lo convalidó. Hicieron mucha laraca con discapacidad, pero se tragaron la píldora mayor, que era la del Congreso. Entonces, ¿cuál es, vuelvo a la pregunta, la angustia que veo del gobierno? Que si el gobierno no llega a reunir mayoría parlamentaria propia en las elecciones de octubre, no tiene garantías de poder sacar las leyes de reforma estructural que le pide el fondo. Entonces ahí es posible que le bajen el pulgar. Y entonces ahí se le va a presentar, ya se le está presentando a Milei, el mismo dilema de Macri, que hizo 2 años de gestión, fíjense el paralelo, 2 años de gestión de Macri, equivalente a 1 año y medio o 2 de gestión de Milei. Todo supuestamente andaba viento en popa, nada más que el relato del éxito. Acuérdense que hasta abril del año 2018, Macri iba todo viento en popa. Acababa de pasar un verano difícil donde se le escapó el tipo de cambio, se le escaparon los precios, pero en el discurso que él da en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo del 2018, dice la famosa frase, lo peor ha pasado, estamos bien. Milei, que en ese momento era ministro de Finanzas, en enero del año 2018, colocó en Wall Street deuda nueva por 9.000 millones de dólares. La deuda seguía creciendo viento en popa. Hay que acordarse que en 2 años Macri aumentó la deuda pública del Tesoro en 83.000 millones de dólares, ¿no? Sturzenegger, que estaba entonces en el Banco Central, dijo que la inflación estaba creciendo un poco, pero estaba controlada porque la inflación núcleo estaba moderada, todo iba viento en popa.
el mismo Caputo seguía colocando deuda. Vino el 25 de abril y la banca Morgan Stanley, banca amiga, como dijeron ellos mismos, pero caramba, es fuego amigo. La banca Morgan Stanley le retiró en un día entre 800 y 1.000 millones de dólares del Banco Central. Provocó una corrida cambiaria, se dispararon con las bancas afines, la banca creo que era PIMCO era una de ellas que entró, y la otra Fidelity y otras bancas más de inversión, que son las que operan en la Argentina al mayoreo, a través del carry trade, y en los primeros días de mayo, Macri se presentó en un discurso de creo que 3 minutos en televisión a decir: señores, estamos mal, tenemos que pedir un salvataje al Fondo Monetario Internacional. Y ahora Milei está haciendo lo mismo. Milei depende de un paquete de salvataje por 50.000 millones de dólares que ya ha pedido, se le estaría otorgando en cuotas, y que es de donde espera desesperadamente salvar la situación, si no amenaza tener que irse en helicóptero como se fue de la Rúa. Esto para hacer una hipersíntesis, no sé si confundo o aclaro, pero a lo que voy es a lo siguiente: la gran angustia del gobierno por las elecciones es que si no gana las elecciones parlamentarias, no tiene asegurado la mayoría del Congreso para aprobar las leyes que van a servir para las reformas estructurales que comprometió con el fondo. Entonces, si no puede cumplir con las reformas estructurales que le pide la banca, la estabilidad del gobierno peligra. Así es como, no sé, en una Una consulta, ese salvataje que nombrás vos de los 50.000 millones del Fondo Monetario, sí, ¿es el que le anticiparon esos 12.000 millones hace unos pocos meses? Es parte de eso. Los 50.000 millones surgen de declaraciones parciales de Luis Caputo, hoy ministro de Economía, y del propio Milei. Se integrarían 20.000 millones del Fondo Monetario Internacional, 12.000 millones del Banco Mundial, 10.000 millones del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Eventualmente un paquete de 3 o 4.000 millones de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina. Operaciones de repo, que son operaciones con bancos privados, con Goldman Sachs, el Citibank y la banca Morgan a la cabeza, también el Santander y otros bancos más. Como dice el doctor Conesa, los muchachos del Club de la Deuda, los que están siempre en el negociado de la deuda pública, que le han dado préstamos repo. Los préstamos repo son préstamos con garantía de títulos públicos. Ya le han otorgado 3.000 y están negociando otros 4.000 con estos bancos y también con algunos fondos árabes, como era el caso del fondo de Qatar, por un lado, y de Arabia Saudita por otro. Todo eso en firme sumaría 44.000 millones. Con el compromiso de repo, 48, y si se da también la ayuda de la CAF, iría a 52.000 millones. Ergo, quiere decir que este gobierno está sobreviviendo gracias a un salvataje, como hizo Macri. Gobernó 2 años, endeudó al país, hizo un plan de ajuste, no obtuvo ningún resultado para mostrar y salvó su periodo presidencial con un salvataje internacional. Para mí es la hipersíntesis de lo que está ocurriendo. Y de allí la angustia del gobierno cuando ve que los números no le cierran. Porque si la elección de la provincia de Buenos Aires es, como todos admiten, un test de las próximas elecciones, y le va a ser muy difícil al gobierno remontar las alianzas parlamentarias. Y
Bueno, es mucho más. Montaña de plata, ¿no? Como vos bien Sí. distinguiste, no lo usan la economía real. Toda esa montaña de plata va a la timba financiera. Ni siquiera la timba financiera, es usura pura, ves intereses a los acreedores. La gente no sabe, y yo creo lo he comentado varias veces. ¿Ustedes saben cuánto es el monto de intereses a pagar que tiene la Argentina por año? El último stock de deuda del gobierno, que es muy discutible porque dice que bajó 20.000 millones de dólares en un mes, el mes de julio, que la deuda estaba en julio en 480.000 millones de dólares y según el gobierno bajó en un mes 20.000. Y todavía hay mucha gente que se pregunta cómo es eso, entre ellos yo, pero ya ha sido denunciado. Y ojo que ha sido denunciado por los propios liberales, que eran antes aliados del gobierno. El doctor Carlos Rodríguez del SEMA, el economista Roberto Kachanowski, el también ex amigo de Milei, Carlos Maslatón, le están diciendo algo que es cierto, que el gobierno está falseando el superávit fiscal. ¿Saben por qué? Porque no computa la capitalización de intereses. Claro. La Argentina tendría que pagar por año, según los datos que surgen del propio Ministerio de Economía, yo hice el cálculo aproximado, tomando la tasa de interés promedio ponderada que declara el Ministerio de Economía, que es 7,86% ponderado anual, sobre una deuda de 460.000 millones, que es la que declara el gobierno, que es más baja que la real, pero aún dándole el beneficio no de la duda, el mayor beneficio de cálculo. Tomemos la cifra que dice el gobierno, 460.000 millones de dólares, el 7,86% quiere decir que los intereses a pagar en un año son 40.000 millones de dólares por año. Y la Argentina está pagando 12.000 y capitalizando 30.000. Y esos 30.000 que capitaliza, es decir, intereses, explico esto para la gente. La capitalización de intereses es el interés compuesto. Claro. Es lo mismo que uno tiene una tarjeta de crédito, no puede pagarla y entonces pide que los intereses se transformen en capital y devengan nuevos intereses. Es la usura pura. Es decir, yo no tengo para pagar capital porque no pago un centavo de capital, refinancio toda la deuda a medida que va venciendo a un promedio de entre 7 y 9 o 10 billones de pesos por quincena. Este miércoles, mañana, el miércoles 10, vencen de un plumazo al país otros 7 billones de dólares, que en realidad no son 7, sino son 17. Lo que pasa es que 10 no lo cuentan porque es deuda interestado, es decir, es deuda que el gobierno tiene, pero la tiene con organismos públicos, con lo cual lo puede bicicletear más fácil. Banco Central, Banco Nación y ANSES. Hay que acordarse que la plata de los jubilados del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el 76% de la plata de los jubilados está prestada al Estado para sostener la deuda pública. Y a los jubilados no le aumentan como corresponde los sueldos para, con lo que se ahorran de los jubilados, pagarle a los especuladores financieros, a los acreedores financieros que especulan con la deuda y con el negociado del carry trade. Pero sin irme muy lejos, vuelvo a este tema. Al tema de que, bueno, ustedes me preguntaban con respecto a los intereses. Fíjense ustedes que de una suma de intereses que neto tendría que ser, quitando la deuda interestado, que esa se puede bicicletear fácil, porque al Estado le acreditan los papeles, pero no se le paga nunca la deuda interestado. En cambio, a los acreedores financieros sí hay que pagarle los intereses, porque si no se le paga los intereses, no renuevan la deuda, que es lo que está pasando ahora.
Se le están retirando porque le vienen con la carta extorsiva de siempre. Me da más interés que yo deuda o retiro la plata y me voy al dólar. Y por eso le provocan la corrida del dólar. Si se produce una corrida del dólar, el dólar se dispara, se traslada a los precios y tienen una crisis hiperinflacionaria en 24 horas. Así que, ojo que tal como lo veo yo, la situación del gobierno es altamente riesgosa. Lo único que los mandantes del gobierno, que son los capitales financieros, tienen la decisión de si siguen exprimiendo las finanzas del Estado a costa del sacrificio del ajuste del pueblo argentino, o ven que la cosa no va más y deciden bajarle el pulgar y provocar una crisis y una caída del gobierno Milei. Eso es un interrogante que escapa a las leyes del mercado, ¿verdad? Porque no depende de una lógica racional, es una lógica voluntaria. El dinero maneja el mundo y el capital financiero maneja la Argentina. En lo personal creo que no tenemos un gobierno argentino. Esta es la conclusión de orden económico, financiero y político. Perfecto. No tenemos. Héctor, tomando esto que vos estás diciendo y tomando en cuenta tu monumental historia, es decir, problemática de la deuda externa, ¿no? Su título. Sí, sí. Todos los gobiernos que vos en general, ¿no?, trabajás, que yo recuerde, son parte de algo que podemos llamar el partido de la deuda externa. Pero daría la impresión que el gobierno de Milei es exclusivamente de la deuda externa sin ningún aditamento de otra cosa, ¿o estoy equivocado? Sí. Pelado, efectivamente. Yo creo, porque es claro, existen, en la Argentina están cayendo mitos de imágenes, ¿no? Antes, hablar de un abogado, hablar de autoridades judiciales, era pensar con respeto. Ahora que se ve la corrupción de la justicia, resulta que la corrupción de la justicia es equiparable a la corrupción del Congreso. Y la corrupción del Poder Ejecutivo ya es por definición. Entonces, en este momento que están cayendo esos mitos, una de las cosas que se está desnudando es la siguiente, de que la población argentina, el pueblo argentino, está en una situación totalmente pasiva e ignorante de este problema. La técnica es esta, mantener desinformada a la gente. No hay información sobre la deuda pública. Vos podés aceptar éticamente que esté ocurriendo el escándalo de que se está colocando un promedio, decía, de unos 10 billones de pesos de licitaciones para patear deuda para adelante, cada quincena. Cada 15 días el Ministerio de Economía llama a una licitación para renovar los títulos públicos que vencen. Las licitaciones son secretas. No se sabe con qué criterios se hacen y cómo se arreglan, porque imagínate que la que va a haber mañana, miércoles 10, se conoció la licitación ayer lunes y se publicó hoy a la mañana por 7 billones de pesos. ¿Quién que no esté previamente informado puede afrontar una liquidación en 24 horas? Aquel que la propuso. O sea, el gobierno, en realidad el mecanismo que entiendo funciona es el mecanismo inverso. Vienen los acreedores, le fijan las condiciones al gobierno y le fijan un cronograma. Nosotros exigimos que la próxima licitación se haga tal día y en tales condiciones. Es lo que ha pasado ya 2 veces, que el gobierno tiene que salir inopinadamente, tiene que salir a hacer licitaciones extraordinarias de deuda. Una por 5 billones que hizo con 4 o 5 bancos, que eran locales en su mayoría,
pero sobre los cuales el gobierno no informa ni quiénes son los que se presentan a licitación, ni cómo es la adjudicación de la licitación. ¿En qué quedamos? Para cualquier licitación pública se exige conocer cuáles son las posturas, cuáles son los titulares de esa licitación. No, en el caso de las licitaciones de deuda pública son secretas. No sabemos quiénes son nuestros acreedores. No sabemos a quiénes le vencen quincenalmente esas acreencias. No sabemos quiénes se presentan a licitación, ni qué postura, ni cómo es la distribución de la deuda que está en manos de los grandes fondos de inversión internacionales que operan en la Argentina a través de los bancos. Es decir, no sabemos nada. Uno cuando yo digo siempre, yo analizo hechos, pero para analizar hechos necesitas datos. Si no te dan los datos, ¿qué conclusión podés sacar? Héctor, por los efectos. Héctor, Sí. para que nos quede claro, por ejemplo, el miércoles van a licitar, decime de vuelta las cifras, 7 millones dijiste, pero ¿qué serían? Billones. Ah, O sea, son billones. Millones de millones. Sí. Estamos hablando de billones de pesos. La deuda es 470.000 millones, con M, millones de pesos, pero los vencimientos de dólares. En realidad, la relación casi era de 1 billón de pesos, 1.000 millones de dólares, pero ahora con la escapada del dólar que se ha producido, que se está produciendo con la banda, y esta escapada que hubo ayer, hoy mejor dicho, ¿no? Que llevó el dólar por encima de la banda, porque la banda de flotación del dólar fue fijada entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar. Pero ayer el dólar llegó a 1.450 en algunos casos y hasta 1.470. Sí. Con lo cual es una amenaza de que se le dispare el valor del dólar. Y el terror del gobierno es ese precisamente. Y a mi juicio, por una doble razón. Primero, por el peligro de inflación. Se escapa el dólar, chau, la gente entre el arbitraje, ¿qué me conviene más? Poner a plazo fijo a tasa de interés o pasarme al dólar, no hay mucha duda, elige pasarse al dólar como moneda más segura. Y además porque se aumentan las expectativas de que apenas producida la elección del 26 de octubre, el gobierno, como le pasó a los otros gobiernos, lo hizo Cristina Kirchner, creo que en el 2014, y lo hizo Macri después. Primero aguantan el dólar hasta las elecciones, y al día siguiente que fue las elecciones, ahí es cuando devalúan. Entonces, la especulación previa empieza a distorsionar todo, porque ahora todo el mundo está haciendo sus cálculos de expectativa con respecto a que después del 26 de octubre haya una mega devaluación nueva. Y en ese caso se le iría todo el esquema al diablo al gobierno. Porque, Héctor, viste que algunos que analizan este tema dicen de que debido al bajo consumo, buena parte de la subida del dólar no pasa a precio. ¿Es así? Sí, en parte sí es así, por el estrangulamiento de la demanda. ¿Qué ocurre? Si el gobierno provoca recesión a través de la caída de los salarios reales, ¿qué quiere decir caída de los salarios reales? Que los salarios, como las jubilaciones, los planes sociales, pierden poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque los precios aumentan más que los salarios. Acá la clave de todo es tan elemental y tan burda que no resiste un análisis profundo. Acá es el ajuste de los precios relativos. ¿Qué quiere decir? Que la clave es que los salarios aumenten menos que los precios.
Entonces el poder adquisitivo de la gente cae, con eso cae la demanda, cae el consumo y con eso se produce recesión. A la vez el gobierno está haciendo apertura de importaciones y con el agravante de que atrasa el tipo de cambio, entonces abarata las importaciones, con lo cual está produciendo problemas en las empresas locales y con eso baja la producción y baja el empleo. Y el gobierno sigue vendiendo un falso discurso triunfalista de que no, que las cosas están bien, que el país está creciendo, que hemos doblegado la inflación. Bueno, este relato no aguanta más. Es como decir, sí, me dicen todo, me venden un verso color de rosa, pero resulta que, como pasa con la mayoría de la gente, no llega a fin de mes. Entonces, automáticamente, todo eso se está desnudando de tal manera que Milei ni siquiera a lo grito y haciendo sus payasadas puede frenar la expectativa de que esto no pueda controlarlo. Ya no lo está controlando, porque no es un gobierno argentino, es una marioneta de los capitales financieros. Entonces el presidente no toma ninguna decisión. El presidente hace lo que los capitales financieros le dicen. Y los capitales financieros le vienen marcando la cancha directamente, diciendo, atrasá el tipo de cambio, porque de esa manera, con el negocio del carry trade, cuanto más barato sea el tipo de cambio, más rentabilidad tiene el negocio nuestro. Porque el gobierno está colocando deuda en pesos al 70-75% de interés anual, que es la tasa de interés más alta del mundo. Tasas de interés del 70-75% anual, con retraso cambiario, quiere decir que la Argentina sigue siendo el paraíso financiero del mundo. En ningún otro país se da esta combinación, que el gobierno, por un lado, mantenga el tipo de cambio atrasado y a la vez aumente las tasas de interés a niveles estratosféricos. Entonces, esto tarde o temprano tiene que tener algún vuelco. Por eso digo, decía al principio, yo no hablo de explosión porque no sé, eso depende de los mandantes, depende de qué quiera hacerse. A lo mejor mientras estamos hablando nosotros, en algún pasillo de Wall Street se está decidiendo que mañana una filial de los fondos de inversión, como estos megafondos como BlackRock o Vanguard, decida retirar abruptamente 10.000 millones de dólares de la Plaza Argentina y acá hubo una crisis que derrumba al gobierno. Estamos en la permanente incertidumbre de un gobierno que en realidad no es argentino, porque si no, dependería el interés argentino. Héctor, no el interés. Yo tengo esta pregunta antes de pasar al corte. Te la dejo picando y vamos a pasar a un corte técnico. Sí, sí. Vos haces una descripción impecable que este gobierno está en un lago de petróleo a punto de incendiarse, desde el punto de vista de su situación financiera y económica. La pregunta es la siguiente: es altamente probable que en las elecciones de octubre vuelva a sufrir un cachetazo de parte del pueblo argentino como el que sufrió en las elecciones del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, las posibilidades de recibir un salvataje internacional se achican considerablemente, ¿verdad? Bueno, dejamos esto picando y volvemos luego del corte. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372,
casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con Renacimiento Nacional, aquí con Hugo Melgarejo, y nuestro entrevistado, nuestro querido amigo, el gran patriota Héctor Juliano. Héctor, yo antes de ir al corte te hice una pregunta. Un gobierno que, como vos bien marcás, es un títere del capital financiero, con un Milei, digamos, que encima es un desequilibrado mental, con un pueblo que al menos bajo la forma del cuerpo electoral, lo cual no es menor, le ha retirado el apoyo y la perspectiva de perder las elecciones en octubre de un modo similar a como las perdió en la provincia de Buenos Aires el domingo pasado. Evidentemente requiere de un salvataje de estos crápulas que manejan el mundo con las finanzas. Las posibilidades de que le den ese salvataje se achicarían considerablemente, ¿es cierto? Y sí, efectivamente, si uno sigue una lógica racional, dice, estos capitales financieros que apostaron a la Argentina, cuando ven que esto se hace agua, como las ratas que son las primeras que disparan del barco, son los que hacen la retirada estratégica. Esta ha sido la clave de todas las crisis financieras que hubo en la Argentina. Para poner un ejemplo, el megacanje de la Rúa Cavallo del 2001, donde los bancos en 7 meses, en menos, 5 meses, entre que asumió Cavallo en marzo del 2001 y el Corralito de noviembre, los bancos se llevaron al exterior 20.000 millones de reservas, vaciaron las reservas del país, que eso está muy bien explicado en el famoso libro de Mario Cafiero y Javier Lorenza, Argentina robada. Entonces, fue una maniobra coordinada entre el gobierno y los grandes bancos. En este momento está saliendo dinero. Se ha mencionado que en lo que va del año, la gente, es una forma de decir, porque cuando hablan del mercado, el mercado es algo etéreo. ¿Qué es el mercado? El mercado es
un chiquitaje, que son toda la gente que pone un plazo fijo o puede comprar una cantidad limitada de dólares, que representan entre el 5 y algunos dicen menos del 5% del mercado. El 90-95% lo manejan los grandes fondos de inversión y las grandes empresas. Entonces el mercado es una entelequia, el mercado es una forma de anonimato de los fondos de inversión. Ahora, yendo a tu pregunta, primero está de por medio este salvataje, si se lo desembolsan o no. Este es un interrogante porque sabés que reproduce esto casi textualmente. Mira, los años traen el recuerdo histórico. ¿Se acuerdan ustedes del blindaje de Machinea bajo Alfonsín? Perdón, en el 2000, que también se gestionaba un salvataje para la Argentina por 40.000 millones de dólares, que era una especie de vaca, lo que llamamos nosotros rejuntar préstamos y hacer todo un paquete de ayuda por 40.000 millones de dólares con los organismos internacionales, con los grandes fondos de inversión, con grandes bancos e incluso con el gobierno de España, que desembolsó 1.000 millones de dólares, que dentro de los 40 no era relevante, ¿no? Y que después todavía la Argentina no se lo pagaba. Al único país que había puesto plata de su bolsillo no se lo pagaba, mientras que a los organismos internacionales andaba en renegociación. Entonces acá se presenta el interrogante que yo planteaba, que es si este salvataje que ha sido enunciado se va a cumplir o no. No te olvides que ayer llegó a la Argentina Ilan Golfán, que es el titular del BID. El BID, a mi juicio, está faltando a sus obligaciones estatutarias, porque para ayudar a la Argentina, ayudar entre comillas, porque los organismos internacionales no ayudan a los países, ayudan a los acreedores de los países. Es decir, le prestan plata a los países, no para que los países levanten cabeza, sino para que con esa plata los países le paguen a los acreedores financieros privados. ¿Me entienden? Esa es la lógica de la deuda perpetua. Los organismos son instrumento de auditoría y regulación de los intereses de los capitales financieros privados. Es decir, el Fondo Monetario es menos fuerte que Wall Street. Wall Street le dice al Fondo Monetario lo que tiene que supervisar de la Argentina para que ellos, los capitales de Wall Street, hagan negocio en la Argentina a través del carry trade y a través de los préstamos consorciados. Entonces, yendo a un intento de respuesta de lo tuyo, saber no sabemos qué puede ocurrir porque la bola de cristal no la tiene nadie, y el que sepa esto quiere decir que es un tipo tan poderoso que puede influir en el mercado y no lo va a decir, ¿no? ¿Quién va a venir a decir? ¿Quién avisó que el Morgan Stanley en el 2018 un día se iba a presentar a las 11 de la mañana en el Banco Central e iba a pedir que le devuelvan 1.000 millones de dólares? Eso puede ocurrir mañana o puede ocurrir nunca. La economía y sobre todo las finanzas han dejado de ser una ciencia o una operatoria racional. Es una operatoria de poder, no de racionalidad. Entonces, dentro de esta alternativa, la posibilidad de ayuda está. Primero, en una dependencia humillante con la alianza norteamericano-israelí, pidiéndole sobre todo al gobierno Trump que le facilite la aprobación de nuevos fondos por parte del Fondo Monetario Internacional. Y si no alcanzara, si las cosas fueran mal, vino este tipo que es un homosexual, pero muy influyente en Wall Street, Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro norteamericano, ¿no? Que es un tipo que se le atribuyen contactos
pero de coordinación fluidísimos en Wall Street, y que Wall Street lo hizo nombrar secretario del Tesoro norteamericano. Estuvo ya 2 veces en la Argentina, y la otra semana que estuvo, en conferencia de prensa, declaró públicamente que si la Argentina tuviera complicaciones con su sistema financiero, el Tesoro norteamericano podría estudiar también una línea de ayuda directa, que es una ayuda especial que el Tesoro de los Estados Unidos tiene para asistir a gobiernos que llama aliados, gobiernos aliados, es decir, una alianza subordinada desde ya, porque no es una alianza de pares, para atenderlo. Así que el gobierno Milei, gracias a su obsecuencia y a su reverencia, podría siempre tener abierto una apoyatura, que no va a ser para él, porque en la práctica Milei no gobierna la Argentina. Milei es un Zelensky argentino, es una marioneta que no va a hacer nada que no esté respaldado por el capital financiero que lo sostiene. Entonces, eso vuelve al interrogante de las expectativas. Pero posibilidades de salvataje han sido enunciadas. Ahora está el interrogante de si van a desembolsarle o no. El mismo dilema que se le presentó a De la Rúa con el blindaje. Cuando a fines del año 2000, Machinea trató de reunir los 40.000 millones. Sí, todo iba bien, todo iba a negociaciones, que iban progresando. Sí, pero cuando llegó el momento, nadie puso la plata. Cayó Machinea. Intentaron un ajuste con López Murphy, el ajuste tipo Milei, que no prosperó porque ni siquiera el radicalismo lo aceptó. Llamaron a Cavallo, con el apoyo de los grandes bancos, hizo primero el negociado del megacanje de junio del 2001. Mirá vos, megacanje, para canjear 27.000 millones de dólares que vencían y patearlos por 5 años, se aceptaron tasas de interés del 15-17% anual, que en 5 años representaban 44.000 millones de dólares de intereses. O sea, 44.000 millones de dólares de intereses para patear por 5 años una deuda de 20, ¿no? De 27, perdón, de 27. Bueno, ese tipo de negocios o negociados, que son la corrupción financiera personificada, es el que amenaza cernirse sobre la Argentina, porque en definitiva la Argentina está virtualmente en default. El gobierno no puede pagar no solamente capital, sino no puede pagar tampoco intereses. Entonces, cuando un tipo está en la lona que no puede amortizar el principal de la deuda, ni puede siquiera pagar intereses, todo este esfuerzo de ajuste impuesto al pueblo argentino es para pagar menos de la tercera parte de los intereses que le caen. Así que la situación argentina es más que grave. El interrogante es si se lo sostiene o no se lo sostiene. La alternativa del salvataje está enunciada, pero hay duda de que se pueda cumplir. Y hay que ver qué concesiones adicionales se le exigen al gobierno para poder llegar a octubre. Eso es un interrogante, ya eso excede, insisto, diferenciemos una lógica racional de una lógica de poder. La lógica de poder tiene su directiva. Hay una línea de poder, se baja, usted tiene que hacer esto. La lógica racional es aquella que tendría que dar lugar a que el gobierno, si es que pudiera o si es que le permitieran hacer una reforma de gabinete muy drástica, tuviese que abandonar su línea hiperliberal y tomar un criterio más desarrollista en función del crecimiento económico, porque acá lo que está ausente es la economía productiva, punto. ¿Qué ha dicho, qué ha hecho
Milei en un año, casi 2 años de mandato, no de mandato, de administración del poder, ¿qué ha hecho en función de la economía productiva? Nada, nada. Los únicos sectores que van adelante, petróleo y gas, minería, y ellos litio, y sectores agropecuarios, son los 3 sectores son manejados por empresas transnacionales, no son empresas argentinas. Las grandes multinacionales que están a cargo de los sectores más rentables y pesados de la economía argentina están en manos extranjeras, no están en manos argentinas. Y consecuentemente en esas sí hay privilegio de inversiones, de exenciones, etcétera. Mientras tanto, el país está en recesión. Así que Yo te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver, pero que de algún modo trata de focalizar el enemigo que vos y tantos otros, ¿no? Han combatido y hemos combatido durante tantos años, que es el enemigo financiero, que tiene rostros, pero ¿quiénes son verdaderamente? ¿Qué hay detrás de este poder financiero que durante tantos años, es decir, desde la dictadura militar, ha venido esclavizando a la nación argentina? Y mira, una reflexión inmediata, vuelvo a repetir, el dinero domina el mundo. En consecuencia, la política y los estados son manejados y controlados por el poder de los grandes capitales financieros. Esos capitales financieros son básicamente anónimos, es decir, no se conoce, son construcciones de holding de empresas cuyos titulares sí aparecen, de BlackRock o Vanguard o grandes bancos, pero quienes realmente operan en el mundo se mantienen en secreto. No sabemos qué ocurre detrás de las bambalinas financieras. Y la única forma de sustraerse a eso, si hipotéticamente hubiera un gobierno nacional en la Argentina, no nos olvidemos que la deuda no es un hecho aislado, la deuda es un sistema. Y hace 50 años que con distintos gobiernos estamos en la misma trampa de endeudamiento perpetuo. Desde el proceso militar con Martínez Dios hasta la fecha, cualquiera haya sido el color del gobierno imperante, de militar, radical, menemista, kirchnerista, aliancista, etcétera, no, ahora libertario, todos han seguido la misma regla. Todos han recibido deuda de la cual se han lamentado, incluso hipócritamente el propio gobierno militar dijo haber temido por la deuda que tenía entonces la Argentina y la llevó de 8.500 heredada a 44.000, y ahora la deuda está entre 460 y 480 mil millones y sigue creciendo. Y entonces nos encontramos con que el sistema de la deuda, con el esquema de una deuda impagable, se transforma obviamente en una deuda perpetua. Porque cuando vos tomás una deuda que no podés pagar, quiere decir que por lógica esa deuda queda condenada a ser refinanciada sine die con los acreedores. Es la servidumbre permanente al capital financiero. En la encíclica Quadragésimo Anno, en el año 1931, el Papa Pío XI lo advertía, lo que era el imperialismo internacional del dinero. No, estamos hablando de otra época y de otra mentalidad. Hoy en día eso está tan asumido que ni siquiera se lo menciona. Y yo siempre cito a un viejo refrán medieval, creo que es, que decía que el mayor éxito del demonio es habernos hecho creer que no existe. Y la gente permanece ignorante de todo esto. No solamente porque no lo sabe, porque
son aspectos que no conoce, sino porque tampoco se lo informa. Tampoco se lo dicen en los titulares de los diarios, Héctor, aparecen... a estos efectos tenemos nuestro programa y tu participación, de la cual te agradecemos profundamente, muy agradecidos por tu presencia. Vamos a pasar un aviso para este próximo sábado 13 de septiembre, 18:30 horas, en Villegas 2365, San Justo, La Matanza. Vamos a presentar la revista Renacimiento Nacional. Organizan los compañeros de Tercera Posición, el compañero Mariano Borrás, el compañero Vinicius Bulo Brás, que también es coconductor de este programa. Insisto, sábado 13 de septiembre, 18:30 horas, Villegas 2365, ahí nomás a metros de la Plaza de San Justo, en el Centro Profesional de Técnicos y demás, que es un verdadero polo comunitario. Así que estás invitado, Héctor. Desde ya te mandamos un gran abrazo y nuestro agradecimiento por tu generosa participación en el programa. Espero haberles sido útil y les agradezco efectivamente la participación porque es una forma de difusión recíproca. Gracias. Un honor. Chao. Un fuerte abrazo. Chao, adiós. Chao, chao.